Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos como siempre en Entrevista Venevisión. El día de hoy vamos a tener una entrevista donde vamos a hablar un tema de carácter mundial que ha conmocionado toda la opinión pública y que nos tiene atentos, sobre todo en Venezuela, con la difusión de las informaciones de última hora. El coronavirus, el COVID-19, que ha cobrado hasta ahora más de 90.000 afectados, más de 2.900 muertes por esta causa y que nos ha preocupado la difusión acerca de la propagación de esta enfermedad en América, con casos en Brasil, 2 casos, Ecuador, 6 casos, y ahora un caso en República Dominicana que preocupa. México, 4 casos, digo República Dominicana con acento porque es lo más próximo. Y tenemos acá en el estudio con nosotros a Carlos Alvarado, ministro de Salud, para conversar sobre este tema. Gracias por estar con nosotros. Gracias por recibirme. Muchas dudas acerca del coronavirus. La gente que está en su casa tal vez no ha llegado al nivel de comprensión de qué es el coronavirus, cómo se propaga. ¿Qué nos puede decir? Correcto. Bueno, primero empezar por definir lo que es el coronavirus. El coronavirus es un virus, es un microorganismo de los más pequeños que tenemos que, bueno, como muchísimos microorganismos, puede alojarse en seres vivos y producir algunas enfermedades. El coronavirus en particular es un virus que inicialmente estaba concentrado en animales. Era un virus que era común encontrarlos en animales. No circulaba normalmente en Venezuela, pero en otros países del mundo en animales. Sin embargo, en los últimos 20 años se ha presentado de manera de brote en 2 ocasiones anteriores y con esta sería la tercera. La primera de ellas fue en el año 2002 en Asia y luego en el año 2012 en el Medio Oriente. En esos momentos pasa de una transmisión de animales a ser transmisión de animales a hombres, lo que nosotros llamamos una zoonosis. Eso ocurrió en esos 2 años con brotes importantes en número, incluso con mortalidad mayor a la que tiene el actual coronavirus, pero muy circunscrito a esas áreas. ¿Cuál es la diferencia de esta vez del coronavirus? Tal vez la propagación entre humanos. Correcto. Ahí, primero, como muchos virus, mejor dicho, la mayoría de los virus mutan. Ellos tienen esa propiedad, ¿no? Mutar es cambiar su configuración genética y que le da propiedades diferentes. Este virus, que es muy nuevo, se describió por primera vez en enero de este año. O sea, la enfermedad comenzó en diciembre en China, en Wuhan, pero se describe por primera vez y se visualiza en enero de este año. Ha tenido algunas características que todavía faltan por definir, ¿no? Porque hay cosas que se están conociendo apenas. La característica más importante de esta diferencia de las anteriores es que se confirmó la transmisión de humano a humano, que los 2 casos anteriores era una sospecha, pero como fue muy circunscrito, pues no avanzó en la investigación. Incluso se han reportado casos de reincidencias de pacientes que se han curado y que luego vuelven a recaer con la enfermedad. Sí, eso todavía no está bien documentado. Son informaciones que llegan, que yo no las repito porque no están bien documentadas. Se genera mucha especulación cuando una enfermedad tan nueva y tan masiva. Entonces yo prefiero, hasta no tener la verificación, no repetir. Ministro, la semana pasada se difundió una información de que habían casos de sospecha en Venezuela. ¿Hasta ahora se puede decir que Venezuela está libre de coronavirus? Sí, podemos decir con toda seguridad que estamos libres de coronavirus. Desde hace 5 semanas en Venezuela hemos comenzado con lo que se llama el proceso de vigilancia epidemiológica. Comenzamos con los aeropuertos internacionales, principalmente el aeropuerto internacional de Maiquetía, que es por donde llegan la mayor cantidad de vuelos internacionales al país. Y de manera progresiva en todos los aeropuertos internacionales. La recomendación que hacía la Organización Mundial de la Salud era vigilar casos provenientes de China, que era donde se concentraban hasta hace una semana el 99% de los casos. Ahora hay 20 países. Ahora hay más de 20 países donde está circulando el coronavirus y algunos de ellos ya tienen casos autóctonos, es decir, casos que se han transmitido en el propio país, que son los que se convierten un poco de mayor riesgo. Desde la semana pasada para acá, entonces ampliamos esta gama y ya no solamente estamos identificando personas que vengan de China, sino personas que vengan de los diferentes países donde está circulando el coronavirus. ¿Cómo se hace este cerco epidemiológico? ¿De qué manera se está trabajando? Bueno, voy a hablar de 2 tiempos, ¿no? Cómo comenzamos y cómo lo estamos ampliando. Comenzamos con los aeropuertos internacionales. Primero tenemos la lista de todos los vuelos internacionales que por efectos del bloqueo y la guerra económica son menos que hace unos años. Ahora tenemos menos vuelos internacionales, sin embargo, miles de personas viajan diariamente de Venezuela al exterior y vienen del exterior.
Allí se conversa, se hicieron reuniones con la gente del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, con el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, con las líneas aéreas, y se pide la colaboración de las líneas aéreas para que desde dentro del avión se dé la notificación. Que personas en aquel momento que provenían de China tenían que llenar una planilla de identificación particular. Luego, una vez y se le pide la colaboración a las líneas aéreas que si hay alguna persona que viniera con síntomas, es decir, estornudando, tosiendo, con fiebre, sea particularmente identificada. Esa era la primera medida dentro del avión. Una vez que sale del avión, hay equipos del Ministerio de Salud que recogen esas planillas, retiran a la persona y se le hace algún interrogatorio, algún examen a ver si efectivamente hay algún síntoma, y si efectivamente lo hubiese, hay unas medidas que había que tomar. Sin embargo, hasta la semana pasada no hubo ningún caso sintomático. Es decir, sí gente que llegaba de esos países, de China, me refiero hasta ahora, desde China, y ninguno llegó sintomático. ¿Qué se hace con esas personas? Se les identifica y diariamente, durante 14 días, se les hace seguimiento, bien sea por vía telefónica o bien sea con visitas domiciliarias, donde estaban alojados para ver si desarrollara algún tipo de síntoma. Se hicieron 98 hasta el viernes de la semana pasada, se le había hecho seguimiento, ninguno desarrolló síntomas, en total estamos allí relativamente tranquilos. Luego, a partir del caso confirmado en Brasil, que fue el primero confirmado en Latinoamérica, pues entonces empezamos nosotros a generar una alerta y cambiamos la definición para ampliar el número de países, ¿no? Principalmente incluyendo Italia, porque casi todos los latinoamericanos, los países latinoamericanos donde ha entrado el coronavirus vienen o de Italia o de España, la mayoría de ellos de Italia, el de Brasil, el de República Dominicana, el de Ecuador, todos vienen de Italia y por lo tanto nosotros tenemos que ampliar y efectivamente eso es lo que estamos haciendo, ampliamos el número de países, a todos los países donde está circulando abiertamente el coronavirus y además ampliamos a puertos y ahora a puntos fronterizos a partir de esta semana. A puertos porque hasta hace una semana un barco que viniera de China para acá tarda 45 días más o menos. 45 días ya pasó casi 3 veces el periodo de incubación. Entonces no se le dio prioridad. En este momento, como tenemos en otros países más cercanos a Venezuela, pues todos los puertos internacionales ya están también tomándose este tipo de medidas y muy pronto, esta semana, deberíamos pasar en todos los pasos fronterizos. No tenemos casos en Colombia, tenemos casos en Brasil, todavía no están cerca de la frontera, pero en cualquier caso ya hay que tomar medidas para identificar cualquier posible caso. Ahí hay se clasifican los pasajeros o los viajeros en tres tipos. El primero, el que no tiene criterio de vigilancia, es decir, aquel pasajero o viajero que llega al país y que no pasó por ningún país donde está circulando libremente el coronavirus y no tiene ningún síntoma. Esa persona entra tranquilamente, siempre se dejan datos de identificación. Es importante dejar los datos de identificación en la línea aérea en el aeropuerto porque si resulta que alguna persona que viajaba en esa nave resultaba positivo, entonces habría que ubicar a todos los posibles contactos. Esos datos quedan en el aeropuerto. Un segundo nivel es aquellos pasajeros que llegan sin síntomas, pero que tocaron algún país donde circula el coronavirus. Estas personas sí se les llena la planilla y se les hace seguimiento, como les dije, por 14 días. Y la tercera categoría, que hasta ahora no hemos tenido ninguno de esos en el país, son los que entran dentro de la definición de casos sospechosos. ¿Qué son casos sospechosos? Son personas que entran al país, que pasaron o provienen de esos países donde tenemos casos confirmados y tienen algún síntoma de gripe. Esas personas hay que retirarlas, aislarlas en el aeropuerto, tomarle la muestra y después esa muestra, dependiendo del resultado, pues tiene un comportamiento clínico diferente. Ministro, ¿qué campaña, qué estrategia se ha diseñado para que las personas, los venezolanos, logren identificar los síntomas y estén informadas acerca de la prevención? Y otra cosa también que le quiero preguntar, hay mucha desinformación en este sentido, incluso esta mañana escuchaba en la radio una campaña donde se hacía publicidad a vacunarse contra la influenza y que esto protegía contra el coronavirus, que usted me dice que es falso. Entonces, ¿cómo saber el borde de la información y de qué manera se está trabajando para que la gente esté informada de lo que está sucediendo con el coronavirus? Comienzo con la segunda pregunta. La vacuna contra la influenza es contra la influenza, que es un virus diferente. El coronavirus es un virus distinto y, bueno, en ningún país todavía se ha producido la vacuna contra el coronavirus. Muchos países están trabajando en eso, Estados Unidos, China, varios países están intentando identificar. Hasta ahora no hay ninguna vacuna contra el coronavirus, no es verdad que la vacuna contra la influenza proteja contra el coronavirus. Eso por una parte. Luego, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Cuál es el protocolo que hemos avanzado en las medidas que hemos tomado, el plan?
Primero, el plan de información. Es muy importante estar informados y además identificar las fuentes de información. Como es una cosa muy nueva, ahí las redes sociales pues se inundan de información no siempre confiable. Nosotros le hemos pedido a la gente que no confíen en cualquier cosa que mandan por Twitter, sino que busquen las fuentes oficiales. Hay unas páginas oficiales internacionales, que es la página de la Organización Mundial de la Salud, la página de la Organización Panamericana de la Salud, y nosotros en el Ministerio, la página del Ministerio del Poder Popular para la Salud, tomamos los datos de esas dos páginas internacionales y las tenemos disponibles. Y le pedimos a la gente que no se haga eco de rumores. Ha habido en la última semana muchísimos casos, uno no sé, en Guayana, en Carabobo, en Anzoátegui, en el Zulia. No son verdad. Claro, la gente muchas veces, bueno, por angustia, pero lo que queremos es que la gente calme la angustia y entienda que estamos tomando las medidas que se tienen que tomar. ¿Dónde estamos priorizando nosotros? Bueno, en la información, que es lo más importante. Tú lo señalabas que, bueno, hay gente que está desinformada. Bueno, nuestra tarea es informar. Tenemos que intensificar las campañas. Nosotros tenemos más de un mes, ¿sí? Ya casi 6 semanas, con 2 campañas preventivas para la prevención de las infecciones respiratorias agudas, porque el coronavirus no da otra cosa que una gripe, que es una infección respiratoria aguda, que los síntomas son igualitos a los de cualquier gripe, con la diferencia que hay un 20% de casos que pueden complicarse. El 80% de los casos va a pasar como cualquier gripe. 3 a 5 días, un poquito de malestar, no sé qué, y te curas solo, sin necesidad de intervención. Ahora, ese 20% que se complica sí requiere atención particular. Por eso es importante que ante cualquier síntoma las personas tomen el reposo necesario y se aíslen para que no difundan y propaguen el virus, correcto, independientemente de que sea de gripe. Correcto. Imaginar un escenario de coronavirus en Venezuela es bien preocupante, sobre todo por el tema del estatus de los centros de salud, el abastecimiento de medicamentos, y Douglas León Natera decía que las precarias condiciones hospitalarias que contribuyen a la propagación de coronavirus en el país, sumado a los altos índices de desnutrición. ¿Venezuela está o no está preparada para, en un eventual caso de coronavirus, atender la emergencia? Sí, bueno, antes de responderte a si estamos preparados o no estamos preparados, vuelvo e insisto, cuáles son las fuentes oficiales y las opiniones que uno tomar en cuenta. Las opiniones de este señor, honestamente, para mí no tienen ninguna validez. Sin embargo, es importante señalar que estamos en este momento en capacidad de atender, estamos atendiendo la situación del coronavirus. Repito, ¿qué puede afectar el coronavirus? Primero, una gran gripe, que se puede atender perfectamente en la casa con medidas locales y sobre todo prevenir la transmisión, que ya vamos a hablar de eso, que es para mí lo más importante. Ese es número 1. Número 2, pacientes que tienen algún síntoma y se le diagnostica el coronavirus, pues tienen que estar atendidos en un centro de salud y estar aislados. ¿Qué significa estar aislados? Usar tapabocas, evitar el contacto con personas que sean de manera innecesaria y estar atentos a situaciones, digamos, que nos hacen sospechar que se está complicando la enfermedad. Fiebre persistente, dificultad respiratoria, dolor torácico, ahí va a un centro de salud y si es necesario entonces se aísla dentro del centro de salud. ¿Tienen las condiciones de aislamiento en todos los centros de salud de Venezuela? Se identificaron 45 centros centinelas en el país. Algunos ya están listos y otros están en ese proceso de estar listos. ¿Qué significa estar listo? Tener una entrada independiente de las emergencias que vienen con infecciones respiratorias de las otras para evitar el contagio entre unos y otros. Experiencias anteriores con el H1N1, bueno, demostraron que cometimos algunos errores. O sea, se atendían en la misma emergencia, por ejemplo, una embarazada que una persona con gripe. En este momento, una de las primeras cosas es separar. ¿Dónde acude una persona que crea o presente los síntomas posibles de coronavirus? A su centro de salud más cercano, al consultorio popular, que es el Sistema Público Nacional de Salud. Todo el médico del Sistema Público Nacional de Salud lo interroga y tiene que identificar si esa persona cumple con el criterio de caso sospechoso. Nuevamente, ¿qué es un caso sospechoso? Una persona que está en el país con síntomas de gripe y que en los últimos 14 días vino de un país donde estaba circulando el virus. Si no cumple con ese criterio de caso sospechoso, hoy día no tiene por qué asistir a ningún otro centro. Simplemente es una gripe que hay que tratarla como una gripe, porque todavía no tenemos casos. Si llegáramos a tener casos en Venezuela, ese criterio cambia, porque otro criterio de caso sospechoso es que estuvo en contacto con o cerca de una persona con coronavirus. Pero en Venezuela no tenemos coronavirus, por lo tanto ese criterio todavía no aplica. Aplica es persona que tenga síntomas de gripe y que haya ingresado al país en los últimos 14 días
y pasó por un país donde circula el coronavirus. Ese es el caso sospechoso y ese es el que hay que atender. Los otros se atienden como una gripe normal. Esto tiene una atención especial, tiene que ir a un hospital, evaluarlo y tener espacios de aislamiento, espacios de atención, como le dije, emergencias separadas. Y lo tercero, que quizás es lo que en este momento preocupa más a la gente, es la capacidad de las terapias intensivas. Nosotros tenemos terapias intensivas funcionando. ¿En qué hospitales de Venezuela se puede decir que están 100% aptos para atender una emergencia colectiva de este tipo? Fíjate, nosotros, nuevamente, tenemos 45 hospitales centinelas identificados. De estos 45, en todo el territorio nacional. En todo el territorio nacional. O sea, nosotros no podemos, en este momento, casos que se puedan complicar, meterlos en todos los hospitales, porque no están dadas las condiciones, porque necesitas aislamiento, porque necesitas terapia y necesitas terapia con aislamiento, porque en una terapia intensiva hay pacientes de diferentes clases. Cuando viene un paciente con un posible coronavirus tiene que estar aislado. Entonces tiene que ser terapias intensivas con aislamiento, que sean terapias intensivas exclusivas para casos de coronavirus. Insisto, esto es en el supuesto que llegue, estamos preparándonos, no tenemos casos de coronavirus, pero estamos en ese proceso de preparación. Los grupos en la población más vulnerable, y lo dice toda la referencia que está escrita, son los adultos mayores y los niños. En el caso de los niños, ¿el Hospital de Niños de Caracas está apto para atender cualquier emergencia, por ejemplo? Bueno, la pregunta puntual, te respondo lo de antes. Los casos de coronavirus han afectado fundamentalmente a adultos, Ha habido en China, que es donde más se han presentado casos, ningún fallecimiento en menores de 9 años. Un fallecimiento hasta los 19 años, de todos los casos que han ocurrido en China. Es decir, no es una enfermedad que en este momento afecte fundamentalmente a niños. Sin embargo, hay que también estar preparados para eso. Es un grupo vulnerable. ¿Quiénes sí están siendo más afectados en este momento? Los adultos mayores. Personas mayores de 60 años y además que tengan alguna enfermedad, lo que llama uno una comorbilidad, o sea, una enfermedad asociada como enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, diabetes, cáncer, enfermedades que comprometan su inmunidad. Entonces, esas personas son las que están sufriendo. Por ejemplo, en China, más o menos el 3,6% de los casos fallecieron. Pero las personas mayores de 60 años están por encima del 15%. Es decir, hay muchos mayores por encima de los 60 años. Es la población objeto. O sea, estamos dedicándonos más a adultos. Ahora, vamos al tema hospital de niños. En el hospital de niños tenemos una terapia intensiva, operativa, pero tenemos una situación de personal que renunció. Eso fue la semana pasada. Teníamos la terapia abierta, la semana pasada renunciaron algunos intensivistas por diferentes razones. No voy a entrar en detalle. En este momento estamos buscando cómo incorporar personal para tenerla operativa, porque no solamente se requiere, mejor dicho, se va a requerir mucho más para otras patologías que para el coronavirus. O sea, la terapia intensiva del hospital de niños tiene que estar operativa y es nuestra responsabilidad buscar personal para mantenerla. A la fecha no está operativa. Desde la semana pasada, hace, no sé si el jueves por allí, que renunciaron. Ellos seguían trabajando y esta semana supuestamente van a operar. Nosotros estamos trabajando activamente para mantenerla abierta, que es nuestra responsabilidad. Ministro, un mensaje final para las personas que están viendo y están preocupadas por el coronavirus, y sería muy importante que en otra ocasión pudiera venir al estudio a hablar no solamente de coronavirus, sino de otras patologías que aquejan y tema de la salud que tanto importa a los venezolanos. ¿Cuál sería el mensaje? Fíjate, yo diría que lo más importante en el tema, no del coronavirus, porque el coronavirus es una enfermedad, infección respiratoria aguda. Las infecciones respiratorias agudas en el país son muchísimo más que el coronavirus. Es la primera causa de enfermedad en el país y ha sido en los últimos años. Y las otras enfermedades virales respiratorias generan mucho más, afectan mucho más población que lo que podría afectar si llegara el coronavirus. O sea, es más importante. Incluso enfermedades que estaban antes erradicadas han reaparecido, como difteria, sarampión. El sarampión ya tenemos, afortunadamente, más de 30 semanas que no tenemos casos. Pero bueno, la difteria tuvimos uno reciente los primeros días de este año. Pero en cualquier caso, prevenir las infecciones respiratorias agudas para nosotros es lo más importante, que también va a ayudar para el coronavirus. ¿Cómo prevenimos las infecciones respiratorias agudas? En primer lugar, y lo decimos en todas partes, aprender a lavarse las manos. Aprender a lavarse las manos de manera adecuada y con técnica. Hay un video que estamos promocionando, también lo he pasado por acá por Venevisión, cómo se debe lavar las manos, que no hace falta, porque la gente dice, ¿cómo se van a lavar las manos si no hay agua? Un chorrito de agua y una conchita de jabón es suficiente para lavarse las manos. Antes de comer, después de ir al baño, y en este momento, si tienes gripe, después de toser o estornudar, hay que lavarse las manos. Es la primera medida, aprender a lavarse las manos con las técnicas adecuadas. En segundo lugar, si tienes gripe,
tienes que hacer la protección respiratoria, aprender a toser y estornudar. No podemos toser y estornudar tapándonos con las manos porque las manos son la vía de contaminación. El antebrazo es lo que recomienda. La cara interna del antebrazo o un pañuelo desechable. No puede ser pañuelos de tela porque el pañuelo de tela pasa de mano en mano. La cara interna del antebrazo para evitar contaminar las manos. Y si tocas las manos, pues lavarse las manos. También la higiene en el sitio donde estás, mantener los espacios limpios. Siempre nosotros preferimos el uso de cloro, las soluciones con cloro. El cloro es muy buen desinfectante, pero también el jabón común, el alcohol también es un buen desinfectante para limpiar la superficie y mantener los espacios limpios y ventilados. La buena ventilación también es muy importante. Luego, tenemos que evitar, si tenemos gripe, saludar dando la mano o de beso. Nosotros estamos muy acostumbrados en Venezuela, por país tropical, o darle la mano a todo el mundo o darle un beso a todo el mundo. Eso también hay que limitarlo un poco para evitar la contaminación y la transmisión de la enfermedad. En cualquier momento la Organización Mundial de la Salud declara pandemia. ¿Cuál es la respuesta de Venezuela? Bueno, nosotros estamos en este momento trabajando. Ya tenemos el virus en 5 continentes. ¿Cuándo se declara la pandemia? Bueno, lo decide la Organización Mundial de la Salud, cuando circula abiertamente en todos los continentes. Ahí estamos, yo creo que eso en cualquier momento va a ocurrir. La preparación es la misma. Nosotros tenemos que prepararnos como que si va a llegar mañana el coronavirus. Eso es lo que estamos haciendo. Como si va a llegar mañana, nos estamos preparando, fortaleciendo. A pesar de la guerra económica que ha afectado a los servicios de salud, el presidente lo ha dicho, nosotros lo hemos dicho en todo momento. Estamos afectados, pero estamos repotenciando para poder adquirir y prepararnos mejor por la llegada del coronavirus. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Entrevista a Venevisión. Ya se lo dije, está invitado para hablar de otros temas de salud. La salud en Venezuela es un punto importante para todos los venezolanos, sobre todo calificando todas las deficiencias que hay en el sistema. Gracias por estar con nosotros en Entrevista a Venevisión. Carlos Alvarado, ministro de Salud. Gracias a ustedes también. Que tengan todos muy buenas tardes. Será hasta la próxima.